Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Economía Rural, buenos días. Bueno, un panorama muy complejo, pero con precios reales de la hacienda muy altos. En algunos puntos, ahora lo vamos a ver, son los más altos de 1959 a la fecha. Cualquier punto de la historia que elijamos, de eso se trata en términos reales, ha crecido más el precio de la hacienda que la inflación. Entonces, puede considerarse, puesto a hacer una crítica, una sana crítica de si son realmente tan altos estos valores, si esto se va a sostener en los meses próximos, que todavía venimos muy bien desafiando el aumento inflacionario, por ejemplo, del mes de diciembre, que habría sido entre un 25 y un 30%. En el cómputo de precios reales más altos de la historia estamos incluyendo una inflación del 27,5% calculada para el mes de diciembre para poder cerrar los datos. Ahora, la pregunta es, con el marco recesivo que se está planteando, ¿el consumo se va a seguir? El consumo es el que hace resistencia y puja con la exportación, que tiene un mejor poder de compra. Eso se entiende, pero ¿cuánto tiempo el tipo de cambio se va a sostener? En términos reales, se va a seguir el ritmo de inflación casi al 30% mensual. ¿Cuánto tiempo la demanda de los consumidores locales, que se ha comportado de una manera maravillosa hasta ahora? En números redondos, los precios de la hacienda y de la carne se han multiplicado por 4 en un año donde la inflación, el IPC, se multiplicó por 3. Ahora, ¿qué contexto salieron a correr más rápido que la inflación? Entonces, los peligros son los mismos que estamos viendo, que el precio de la hacienda en los próximos meses, que van a ser muy críticos, decisivos, especialmente enero y febrero, va a poder seguir este ritmo alucinante del 20, 25, 30%, porque todos los cálculos están hablando de que no va a ser en enero la inflación del 30%, pero quizás sea entre el 20 y el 25%. Acá hay muchas fichas puestas en que el tipo de cambio fijo de 820 pesos, con un crawling peg de solamente el 2% mensual, que es casi fijo, en el contexto que estamos viendo es casi fijo, esa ancla, más el ancla fiscal, más la verdadera ancla que están esperando la mayoría de los economistas, que es que la recesión, la caída de la demanda en todos los rubros que se viene para los meses de enero y febrero, haga que muchos precios se mantengan contra la voluntad de sus oferentes, y muchos precios inclusive tiendan a retroceder, como hizo el caso de la carne. Pero la carne es un caso aparte, porque la carne es un mercado que actúa en las condiciones más parecidas a la competencia perfecta, donde nadie del lado de la oferta ni del lado de la demanda puede influir ni sobre los volúmenes ni sobre los precios, menos sobre los precios. La exportación es evidente que se gastó todo el poder de compra que le dio la devaluación. Sigue estando en niveles más altos que los competidores, pero razonablemente más altos que los competidores. Los competidores, gracias a Dios, tanto en Brasil, pero especialmente en Uruguay, el precio de la hacienda ha empezado a subir. Ya no está por debajo de los $3 por kilo de enganche, sino que está por arriba de los $3 de kilo de enganche. El caso de Uruguay ya está entre 20. Uruguay como reflejo, como termómetro de cuánto en función del mercado internacional puede pagar la exportación de la hacienda. Es un indicador muy aproximado, porque depende de oferta y demanda, depende de muchas cosas. Bueno, Argentina ha quedado con un novillo de $3.60, alrededor de $3.60, contra, vuelvo a repetir, $3.20 de Uruguay, $3 de Brasil, pero en ambos casos con una tendencia firme y a la suba, lo cual contribuye también la relación de monedas. Ahora, ¿qué
¿Qué pasó en diciembre? En diciembre, con una oferta en general más baja que un año atrás, de todas las categorías, pero especialmente de vacas y vaquillonas, que es lo que faena el sector más dinámico de la demanda, que es el driver del mercado y lo va a hacer cada vez más en los próximos tiempos, que es la exportación. Pero ya hay menos hacienda que meses anteriores, porque la seca en la mayor parte del país ya quedó atrás. Esta combinación que dábamos, que era en diciembre se dio, vamos a ver enero y febrero, es otro mundo. En diciembre se dio el cóctel de incertidumbre, con restricción de oferta, con demora de ventas, devaluación y lluvias. Todas las tres cosas que pensábamos que a fin de año se dieron en diciembre. Factores muy alcistas. Vamos a ver si en enero y febrero se tendría que confirmar la tendencia a la baja de la faena, porque ahí ya estamos entrando en el famoso efecto de enero y febrero, la suba de enero y febrero por restricción de oferta. Bueno, este año el filo se viene vaciando muy lentamente. Al 1 de enero, o sea, antes de ayer, yo estoy grabando esto el miércoles, habían los filos de 1.680.000 cabezas, que está 4 o 5% arriba de un año atrás, pero todavía y es todavía alto. Viene bajando, en medio del año había 2 millones de cabezas, ahora hay 1.300.000 y pico cabezas menos. Pero viene bajando muy lentamente. Ahora, viene cayendo todos los meses, uno ve la columna de oferta de faena diaria, de envíos de DTF, de según Senasa, de novillitos y vaquillones, viene cayendo. ¿Y cuál es la tendencia? Que en los próximos meses venga cayendo. ¿Se va a recuperar la faena de vacas en el primer semestre del año que viene? No. Probablemente, si el clima acompaña, los precios del ternero siguen siendo estos, que son los más altos de la historia, a moneda constante, y que puede en cualquier momento el precio de la hacienda se queda. Con una inflación del 20-25% 2 meses seguidos, y estamos hablando de otra cosa. Ahora, es un cóctel que hasta ahora se ha comportado de una manera muy sólida, un cóctel de una exportación que tiene precios internacionales mediocres, o medios, no son precios extraordinarios. China es el 80% del problema, en 15 meses bajó 30-35% de lo que paga. Hilton ahora circunstancialmente está rozando los $13.000, algunas primeras marcas por arriba de 13.000, la mayoría por debajo de 13.000. Está mejor que 2, 3, 4 semanas atrás, básicamente porque menos oferta de Argentina, que tiene este punto de formador de precios. Pero digamos, el mercado internacional, la novedad no son los precios internacionales. Los precios internacionales hemos salido definitivamente de la burbuja de precios extraordinarios que había a mediados del año pasado, que compensaba también el atraso en el tipo de cambio. Si a mí el cliente internacional me paga 20% más, puedo en determinado momento soportar un atraso del tipo de cambio de 20%. Hoy tenemos un tipo de cambio alto, competitivo, pero con precios internacionales entre medios y mediocres. Con una tendencia que esto, sobre todo en el caso de China, da la impresión que está tocando un piso. Pero el cóctel acá que se armó en los últimos meses, y que no creo que sea muy diferente en los meses próximos, pero con un ingrediente que es cuando la calecita gira al 25% mensual, hay mucho peligro que se desprenda un pibe y se vaya a la miércoles. Que algo que en determinado momento, mientras estamos arriba de la calecita, parecía seguro, y en determinado momento decir, ¿pero qué pasó? Bueno, pasó que a esta inflación del 25% mensual es difícil ganarle. Los fundamentals están a favor. Un tipo de cambio, por lo menos cuando se lanzó el 10 de diciembre, que era competitivo, este tipo de cambio de 800 y pico de pesos, una demanda internacional que en volumen está. Tengo un dato del Fax Carne de Montevideo, de cómo se está comportando el mercado internacional, o cómo se comportó ya cerrando el año. 3 por 1000, o sea, prácticamente el mismo volumen que el año anterior, no va a cerrar sin prácticamente cambios en materia de volúmenes, 13% abajo en materia de precios. Ese es el promedio, 13%, es de algunos como nosotros, que los precios promedio del año 2023 se van a ubicar 20 o 22 o 25% abajo del año anterior, y otros países que el precio de FOB les cayó menos o mucho menos. El caso de Estados Unidos o de Australia. Pero digo, esto ha sido la combinación
de que se le dio un tipo de cambio muy superior a la industria está muy enlazada, siempre lo decimos, tiene inversiones muy grandes, tiene nuevas habilitaciones, tiene una capacidad de fuego muy grande, necesita materia prima, la materia prima no está, especialmente vacas y novillos, hace subir el mercado, pero ¿cuál es la novedad que la venimos diciendo siempre? Que el consumo acompaña esa puja, el consumo parece tener una leyenda a pie de página, un graph, que dice: no estoy dispuesto a bajar de los 50 kilos de ingesta anual. Y si alguien me corre esa situación, eso se va a reflejar en los precios de la hacienda. Y efectivamente es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Pero con una unidad de cuenta, que es el peso, que se nos está... es un cubito de hielo en medio del desierto un día de 50 grados. La moneda, usamos la moneda argentina como unidad de medida. Siempre ajustándola por inflación, pero esto tiene un margen de error. Y la pregunta es, que me lo hace mucha gente, si la inflación de diciembre con 27,5% está reflejando fielmente el IPC, la inflación que efectivamente se ha producido. Estadísticamente se hacen promedios semanales, no se termina, queda un rezago para el mes de enero. Enero igual sin rezago iba a ser un mes de 20% de inflación piso. Ahora, ¿la clave cuál es? La clave de todo esto es, si el factor más importante en la formación de los precios hoy no es el consumo, es la exportación, y la exportación por el tipo de cambio, ¿qué pasa con estos 800 y pico de pesos del 10 de diciembre que ya se empezaron a derretir? Si una inflación muy alta quiero decir más cercana al 30% en diciembre cuando se conozca, y la inflación de enero, que va a ser decisiva, no terminan en forma acumulada, como se dijo al principio de todo esto. Acá hay una inflación entre diciembre y enero del 60% acumulada, que va a llevar que ese tipo de cambio de 820 pesos del 10 de diciembre, si se pone en plata el 10 de diciembre, lo que va a pasar a fin de marzo, o sea, a fin de febrero, viendo la inflación, es un tipo de cambio de 550 pesos. No es un tipo de cambio malo, pero se perdió todo el efecto de la devaluación. Quiero decir, ¿qué pasa si con un tipo de cambio fijo la inflación por arriba de lo esperado, porque se han soltado todas las variables, los combustibles, gran parte de los servicios privados, el tipo de cambio, las mercaderías, es enorme la cantidad de bienes y servicios que han aumentado? Y que probablemente, y esto es una cosa a favor, la vista de todos los economistas está puesto, si la recesión que se viene en los meses próximos, pero especialmente en enero, como en otros momentos de la historia de Argentina, hace que drásticamente los precios paren de crecer o inclusive retrocedan. Increíble que el aliado en toda esta situación dramática de desbarajuste de los precios relativos, acá hay una inflación que se sabía que iba a haber cuando se cicerara el tipo de cambio, se ciceraran las tarifas, se ciceraran los combustibles, se cicerara una cantidad de precios pisados de la economía. Bueno, estamos en el fogonazo inicial. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que las tres anclas que se están usando, el tipo de cambio que está prácticamente fijo, que el ajuste fiscal y que la recesión no sean lo suficientemente restrictivos en el crecimiento de los precios, y que a mediados de febrero o marzo, o a mediados de febrero o fin de febrero, ya estemos hablando, este tipo de cambio no se sostiene. Y eso saben que dónde se va a reflejar, se va a reflejar en la brecha, se va a reflejar en el tipo de cambio paralelo. O sea, el primer peligro, que este tipo de cambio tan alto, tan competitivo y que trajo un efecto tan beneficioso sobre el precio de la hacienda, lo erosione la inflación al punto de que en febrero o en marzo sea necesario volver a devaluar y empezamos de vuelta todo la batería de aumento de precios. Vamos a una pausa. Retomando, primer peligro, que la inflación se come el tipo de cambio y que en algún momento de febrero, yo creo que lo vamos a saber antes. Si enero da una inflación bien por debajo del 20 o 25%, que es lo que se está calculando, y se empieza a observar que efectivamente los precios se paran porque no hay a quién venderle lo que se produce o lo que se importa o los bienes y servicios, tenemos más razones para pensar que el tipo de cambio no lo van a modificar, porque es una de las anclas fundamentales. Entonces, ese es el primer peligro. El segundo peligro, no solo que el tipo de cambio se deteriore tanto que obligue a una nueva evaluación, una nueva batería y una nueva camada de aumento de precios, que todo vuelva a corregirse.
¿Cuántas cosas están ligadas al valor del dólar? El segundo es que el deterioro de los ingresos de la gente, que va a ser dramático. Ahora acá falta otro factor, que va a ser necesariamente inflacionario, que es aumentos extraordinarios proporcionales que lo van a obtener pocos sectores, pocos gremios. Pocos sindicatos van a obtener un aumento que compense la inflación. Pero falta todavía todo este cóctel, algo que con aumentos como se descarta que va a haber de 40, 50, 60% de salarios, especialmente el sector privado, los precios no van a ser los mismos, de una cantidad enorme de bienes y servicios. Aún así, hay montones de sectores, ya se ha visto que va a ser difícil que los jubilados ajusten sus percepciones al acompañar la inflación. Todos los planes sociales va a ser muy difícil que acompañen a la inflación completamente desbocada. Los sectores monotributistas, los sectores independientes, los cuentapropistas, los changarines, la cantidad enorme de gente que no está protegida por el paraguas de los empleados en blanco en empresas privadas, los empleados en blanco en el sector público. Quiero decir, uno de los peligros de todo lo que está pasando es que este apoyo extraordinario, esta resistencia extraordinaria del consumo que se refleja en los precios a bajar por debajo de los 50 kilos, la recesión sea de tal magnitud que dejen de acompañar la puja en la suba de precios. El consumo ya 2 veces, una vez en las elecciones y otra vez ahora en diciembre, ante subas del precio de la hacienda por arriba de los récords en términos reales de la historia, vaya momento para poner la carne al mostrador al nivel más alto de la historia, ya dijeron hasta acá llegamos. Se vaciaron las carnicerías, fue necesario retroceder. Ahora, se vaciaron las carnicerías, pero hay un fenómeno en general de una caída muy grande de las ventas minoristas en todos lados, todos los sectores comerciales. Entonces, el primer peligro es la tasa del tipo de cambio, el segundo peligro es que el impacto sobre los ingresos de la gente y sobre el gasto de la gente en carne vacuna sea de tal magnitud en el descontrol que estamos viviendo, que esta resistencia del consumo que se expresó en los últimos meses, el consumo. Voy a dar datos absolutamente en el aire y provisorios. Es probable que en diciembre, como consecuencia de la caída de la faena, el consumo no haya sido de 50 kilos, sino que haya sido de 47 o 48 kilos. Vamos a verlo. Estoy hablando totalmente en el aire, el único dato firme que tenemos es la faena por DTE Senasa. Si la faena bajó y la exportación se mantuvo en los niveles de los meses anteriores, hay todo un tema de permisos para anticiparse al cambio de derechos y demás, que puede hacer que diciembre sea un dato de exportaciones relativamente importante. Pero si eso es así, es probable que el consumo haya caído a 47, 48 kilos, que cayó varias veces en los últimos meses, después se recupera. Ahora, la caída del consumo con respecto a un año atrás es del 6%. El precio de la carne y de la hacienda en términos reales con respecto a un año atrás es 30% más alto. Si yo estoy gastando 30% más por unidad, 30% más de algo como 6% menos, estoy gastando mucho más. Es mucho más grande el efecto de suba de precios que el efecto de baja del consumo. Por lo cual podemos estar de vuelta, como tantas veces en la historia argentina, que damos al consumo por muerto y decimos, mirá, sí, efectivamente bajó el consumo, pero ante qué desestímulo, se me permite la expresión, de precios, de suba de precios se tuvo que dar del 30% para lograr una baja del 6% en términos de reducción en la ingesta en unidades físicas. Entonces, el segundo peligro es que el consumo caiga y no siga protagonizando esta resistencia a dejar de comer por debajo de los 50 kilos. Y el tercero, que lo venimos diciendo, pero no tenemos ninguna prueba, pero no tenemos la menor duda tampoco, es que está pasando algo muy serio por el lado de los costos de producir en ganadería. Cuanto más intensiva es una explotación ganadera, más le va a pegar esta devaluación, este aumento brutal entre el dólar. ¿En qué nos afecta? En general, una explotación de cría extensiva tiene un grado de exposición a la dolarización bajo. Pero una explotación de un feedlot, una explotación invernada con suplementación, con reservas forrajeras, con praderas fertilizadas, con verdeos fertilizados,
que hace heno, que hace rollos, que hace reservas, que hace silaje de pradera, silaje de maíz. Una explotación de esas va a tener un impacto de los costos por devaluación que los borradores que hemos visto de colegas nuestros, mediados de noviembre, mediados de diciembre, es un aumento entre el 50 y el 60% de los costos. O sea, ¿cuál es el peligro? Después de muchos años donde los costos de producir en ganadería, como consecuencia de que el Estado pisaba también muchos precios que también nos pegaban a los ganaderos a la hora de consumir o a la hora de demandar, y se mantenían bajos, y mantenía artificialmente el tipo de cambio bajo, y mantenía artificialmente bajo el precio de la energía, de los combustibles y demás. Cuando todo eso se sincera, oh caramba, el precio de los costos en ganadería que vino acompañando, yo tengo 5 años de estadísticas, viene acompañando muy regularmente, maravillosamente, copiando con una alta correlación con la inflación. Costos ganaderos y IPC se comportaban exactamente de la misma manera. Y eso creo que se está cortando. Que vamos a tener, cuando tengamos los precios, que los vamos a tener ahora ya para la semana que viene, los vamos a tener, los costos de los principales insumos y costos ganaderos al 10 de diciembre, al 10 de enero del 24. Esas son las 3 amenazas. Los precios son buenos o muy buenos. Uno mira hacia adelante y los 2 factores principales, a ver, lo dijimos siempre, esto es la devaluación y la competitividad que va a llevar a que la exportación, sin todos los límites que tenía, es probable que en vez de... Hace 4 años que estamos alrededor de las 900.000 toneladas. Es probable que con estos grados de libertad y con la caída del consumo interno, digámoslo de paso, Argentina exporte entre 1 millón y 1.100.000 toneladas. Eso parece una meta razonable de corto plazo. Está la hacienda. Yo sacaba los números de que eso va a salir fundamentalmente de la carne de vaca y la carne de novillo. Entre carne de vaca y carne de novillo hay holgadamente el volumen suficiente, por supuesto se lo va a sacar al consumo interno. Lo poco que el consumo interno todavía participaba de la demanda por carne de novillo, cuando estoy hablando de novillo es media res de más de 120 y pico de kilos, y de vaca. Algunas cosas son obvias, el novillo muy pesado, el novillo cruza, la vaca conserva, la vaca manufactura, son todas categorías de exportación. Se va a correr el límite de exportación y consumo. Algo que ya vimos en su momento, que es que la exportación, cuando no consigue, tiene los negocios y no consigue la suficiente cantidad de vacas y de novillos, incursiona en un novillito pesado, un novillo más liviano, un novillo que está ahí en el límite, el novillo binorma, como se lo dice, en la vaquillona pesada. Muchos destinos, avisando al cliente obviamente, son tan cortes un poco más chicos y se usan en muchos mercados, o se pone en una proporción de la faena de la provisión. La demanda está para poder hacer eso. Pero quiero decir, el año que viene, si no hay un cambio, o si fracasa totalmente este problema económico, que es una hipótesis que no hay que descartar, ¿qué pasa si todos paquetes y demás no son aprobados o son rechazados por el Congreso? Pero bajo el supuesto de que se va a imponer esto y que, por ejemplo, en algún momento vamos a pasar retenciones del 9 al 15%. Eso va a encarecer el precio artificialmente de la hacienda en dólares a la hora de vender al exterior. Pero digamos que los 2 ingredientes principales es que la exportación va a tener una competitividad mayor que tuvo años anteriores, que va a tener menos límites para la exportación, que la demanda internacional está. Argentina exportando 200.000 toneladas más, el mundo ni se va a enterar. El mercado mundial hoy está en 11 millones y medio de toneladas. Nosotros, que esto es, continuamente hay actores que retroceden y actores que avanzan. Actores que ponen menos carne en el mercado, sobre todo en los mercados de commodity. Si alguien exporta 5.000, 10.000, 15.000 toneladas más por mes, el mundo ni se entera. Especialmente en un mundo de commodity, en un mundo muy signado por China. Pero el otro factor que es altamente probable que la exportación va a guardar gran parte de esta competitividad que dio el tipo de cambio inicial de 820 pesos, o va a volver a devaluarse. Si se vuelve a devaluar, significa que vamos a tener un año muy inflacionario de punta a punta. Estos planes originales que la inflación iba a ser
20% en enero, entre 15 y 20% en febrero, que ya iba a estar en inflación tipo masa en marzo con un 12-15% y después ya empezaba a caer y terminaba el año con el 4%, si estos próximos 2 meses, enero y febrero, la inflación se mantiene muy alta, es muy probable que obligue de vuelta a una nueva camada, una nueva batería de reajustes de precios que haga que vamos a tener un año de inflación muy alta. Y la ilusión de hacer... Pero vuelvo a repetir, hay que esperar al impacto de la recesión y de los efectos de estos nuevos precios sobre la demanda en enero y febrero. No sabemos exactamente qué va a pasar, no sabemos la magnitud de la recesión que se está registrando y que se va a acentuar en los 2 meses próximos. Y vuelvo a repetir con el ingrediente para muchos sectores de que se va a aumentar el nivel salarial en las próximas semanas. Es un costo adicional. El año que viene vamos a tener menos oferta. Ya empezó en diciembre contra diciembre tuvo 8% abajo la faena, hay que corregirlo por días. En diciembre uno mira de la manera que lo mira, el mes de diciembre hubo menos carne que el diciembre del año pasado. En algún momento definitivamente se va a pagar los efectos de la seca, en algún momento el feedlot va a terminar de vaciarse, que eso va a ser enero o febrero. Nunca se vacía el feedlot. Pasa de tener 2 millones de cabezas encerradas a 1.300.000, 1.400.000, pero ofrecen menos hacienda y eso se refleja en el mercado, la famosa suba, efecto heladera, efecto freezer, febrero-marzo. Febrero-marzo van a ser meses del lado de la oferta que le van a dar fortaleza al mercado. El mercado internacional sigue igual. Estados Unidos iba a ser y sigue siendo una alternativa interesante para exportar. Nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas, fuera de cuota, pagando un arancel del 26 y pico, podemos exportar cantidades adicionales. En Estados Unidos el precio tuvo un overshooting muy importante, llegó a estar a $6.50, ahora está en $6 por kilo engancho, contra $3.60 nuestro, o sea que existe una diferencia de precios que en algún momento es un mercado que tanto Argentina como Brasil, como Uruguay, como Australia, como Nueva Zelanda lo están viendo con mucho interés para el año en curso. A Estados Unidos, entre el año 2022 y el año 2024, que es el que acaba de empezar, la producción de carne vacuna baja a 1.400.000 toneladas. Hay un faltante enorme de todo tipo de carne. El más interesante, sin duda, es que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos podría estar empezando a importar cortes de feedlot, empezando por Australia probablemente, y nosotros podemos en algún momento hacer la experiencia. Eso es el mercado chino sin ningún tipo de cambios, precios bajos, volúmenes importantes. Como siempre decimos, esta es una crisis de precios, no de volúmenes. El mercado internacional en general está con volúmenes muy importantes, con precios bajos. Estados Unidos, que tenemos muchas esperanzas, está cayendo el precio interno, pero en algún momento se piensa que de este año que se va a recuperar. Un panorama en general favorable para la ganadería, con un año que se va a afianzar la restricción de oferta y la exportación va a aumentar su papel. De hoy participar en el 25% de la demanda total, quizás suba un 30%. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.